Hola, en este video vamos a repasar esta práctica de presas de castores que es similar a la evidencia de aprendizaje que teníamos, pero vamos a enfocar más en las tablas y datos y mejor dicho, cómo podemos sacar los datos de estas tablas para responder a las preguntas. Aquí tenemos un párrafo con más información y contexto, pero la versión más corta es que en un ecosistema donde hay castores y ellos construyen presas, habrán efectos en los seres vivos y no vivos en el área. Aquí tenemos, claro, el video que ustedes ya están viendo, pero vamos a empezar aquí con las tablas. La primera nos explica cuáles son las cosas vivas o organismos que se puede encontrar en este ecosistema. Tenemos la lista aquí. En la segunda columna podemos ver los recursos necesarios para cada organismo. Es decir, aquí tenemos un organismo, a la derecha lo que necesita y finalmente sus interacciones. Es decir, cómo están interactuando o cuáles son las relaciones que tiene este organismo con otras cosas en su medio ambiente. Podemos ver en cualquier ejemplo los árboles, por ejemplo. Aquí tenemos los recursos y hay competición para espacio o el sol o comida o otras plantas, por ejemplo. Aquí tenemos información de qué vive en el ecosistema, qué necesita y cómo se interactúa. La segunda tabla es un poco diferente. Tenemos los mismos organismos aquí a la izquierda, pero aquí podemos ver los números de sus poblaciones tras el tiempo. Es decir, tenemos la primera columna que nos dice cuántos organismos había en cada uno de estos antes del efecto de los castores. Una semana después, meses después, años después. Aquí en esta tabla, pero en cualquier tabla, estamos buscando patrones. Queremos ver cuáles son los cambios y cómo son los cambios. Por ejemplo, aquí con el primer organismo, al principio no hay ninguno, pero tras meses y años hay más y más y más de este organismo. Tenemos un patrón similar con los peces, hay menos, más y muchos. Aquí tenemos unos y después de años tenemos 15, parece como un número estable. Flores y árboles son un poco diferentes. Empezamos con muchos, pero después de la acción de los castores tenemos menos, menos, menos. Este número está disminuyendo por el tiempo. Bueno, aquí tenemos, después de las tablas, nuestras preguntas. Empezando con pregunta A, ¿cuáles son los recursos necesarios para los seres vivos o organismos? Claro, no tenemos lista aquí de recursos necesarios, pero en tabla 1, sí. En columna 2 tenemos la lista de recursos necesarios, entonces podemos grabarlas, podemos escribirlas de nuevo aquí a responder. A responder a la segunda pregunta sería casi igual, solamente vamos a buscar ahora interacciones, que claro están aquí. En página número 2 tenemos que usar tabla número 2. Aquí tenemos ejemplos de los organismos y cuáles fueron sus cambios, los cambios en las poblaciones. Tendríamos que usar aquí tabla número 2 a encontrar cuáles fueron los cambios. Empezando, claro, tenemos los castores, ellos empiezan, y aquí tenemos que buscar qué habrían los cambios en las poblaciones. A ver, aquí tenemos ninguno, 0, 4, pero entre 4 meses y un año hay un crecimiento muy grande en el primer organismo. Eso nos explicará que, bueno, aquí en este espacio hay un cambio. Con los peces tenemos algo casi igual. 1, 2, 12. Y entre el primer año, un crecimiento muy grande. ¿Ok? Aquí tenemos cambios,
pero son más tardes. Podemos ver entre 2 y 10 años que llegamos a este número de 5 y parece que este número es, bueno, que no va a cambiar. Bueno, este es 5. Finalmente tenemos flores y árboles que empiezan con números más grandes, pero tras el tiempo hay cambios. Aquí hay muchos, menos, crecimiento y aquí parece más estable. Finalmente, con los árboles, estamos pensando en los castores que usan los árboles. Tenemos muchos y tras el tiempo hay menos. Tenemos que buscar dónde ocurrieron estos cambios y cuando lo sabemos podemos poner estos organismos en orden aquí. La última parte sería solamente explicar cómo entendemos o cómo sabemos el orden usando la tabla y usando los números. Aquí en las últimas preguntas yo expecto ver datos y números de tabla número 2. Si hay preguntas, como siempre, dime.